Bueno, ¿se me oye a mí? Sí, sí, perfectamente. Bueno, antes de nada, bueno, me presento, soy Miguel, soy técnico de juventud aquí en el Ayuntamiento de Valedo, bueno, y entre otras cosas bibliotecario, o sea que si ves que entra alguien por la puerta y desconecta un segundo, pues me vaya a perdonar, porque aquí por la tarde sobre todo entra gente. Bueno, yo agradecerte a ti, Elisardo, precisamente las exposiciones que has hecho, la verdad es que estoy muy de acuerdo en muchas cosas que has comentado. Yo soy de un pueblo muy pequeñito, un pueblo de 1000 habitantes aquí en Murcia. Es un pueblo realmente en el que pues tenemos no controlado, pero sí conoces un poco la realidad del pueblo. Yo estoy trabajando el tema de prevención desde hace ya más de 14 o 15 años. Empecé con un programa y ya al trabajar ya en el ayuntamiento pues lo hemos incorporado al funcionamiento, por así decirlo, al ritmo de vida de los chavales que tenemos aquí, tanto chavales como padres. Hemos hecho de todo, desde programas con padres bueno, seguimos actuando de forma directa con los chavales. Una cosilla que quería comentarte, bueno, te pongo primero en antecedentes de que aquí bueno, el programa de prevención de drogodependencia lo comenzamos hace ya, como te digo, hace ya 10 o 12 años y hemos visto una evolución en ciertas cosillas y sobre todo nos estamos pasando el funcionamiento. Yo pongo la experiencia personal en la que a mí me ha funcionado, nos está funcionando y es que llevamos trabajando con los chavales desde el ámbito preventivo, desde el colegio. Y no solamente, como comentaba esta mañana, no damos una charla en la que la charla no se considera parte de prevención, lo que es una charla formativa o informativa, sino que estamos haciendo actuaciones con ellos tiempo y estamos viendo resultados, realmente estamos viendo. Lo basamos sobre todo en el tema del ocio. Aquí una actividad que empezamos a trabajar hace ya mucho tiempo, es los viernes por la noche. Teníamos a chavales de 13 14 años que no tenían, están un poquito descolgados, y le planteamos una actividad nocturna, una ludoteca nocturna le llamamos. Pues desde las 7 bueno, 7 no, 8 y media de la tarde hasta las 12 incluso a veces 1 o 2 de la mañana nos quedamos con ellos aquí en la zona que tenemos en la biblioteca, en el centro juvenil, y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Antes era sábado y domingo, viernes y sábado, ahora solamente los viernes, porque los sábados es más complicado. Y nos quedamos con ellos y compartimos experiencias y aprovechamos un poquito ese espacio de ocio, donde les ponemos desde juegos en línea, juegos de mesa, hacemos algún tipo de taller, pero básicamente les creamos un espacio en el que puedan estar ellos. Les dejamos jugar, participamos en los juegos y lo que hemos visto es que, gracias a eso, repito que en un pueblo pequeño y aquí para mí es más fácil que en una ciudad muy grande. Aquí yo conozco a los chicos desde que son muy pequeñitos y hemos creado una referencia. Sobre todo lo basamos una forma de trabajar incluimos dentro de los chavales de 13 a 14 años, lo unimos con chavales de 17 a 18. Es decir, creamos un espacio en el que se juntan variedades en un ambiente, por supuesto, como te digo, controlado. Estamos los educadores y sobre todo siempre con chavales que aporten algo positivo, mayores que aporten algo positivo. La verdad es que como referencia el aprendizaje vicario está siendo muy, muy bonito y nos está funcionando bastante. Te digo esto porque cuando comentaste en la primera charla lo del tema del ocio, que el ocio se pueda ver un poco como una actividad que está bien, pero no incluirlo, sino un ocio solamente que consista en darle a la chaval una actividad para jugar o pasárselo bien, claro, queda descolgado. Pero si ese ocio va acompañado de un control, de una base, por así decirlo, creemos que es la forma un poquito que estamos trabajando. Repito, que mi ambiente es fácil, porque es un pueblo pequeñito y tenemos un control los que estamos trabajando sobre los chavales y se ha creado la figura, o somos la figura de referencia para los chavales. Entonces, en ese espacio, si os puede servir como ejemplo positivo, nos está funcionando bastante bien. Siempre acompañamos esta experiencia con, por ejemplo, ayer tuve una charla en el colegio, ayer por la mañana, la primera de las actividades, y con los padres lo intento, pero cuesta muchísimo. Con los padres ahora ya el enfoque está siendo a la prevención del uso de pantallas o el uso de nuevas tecnologías, adicciones al uso del móvil. Pero bueno, imagino que como todos mis compañeros y compañeras y como, como vosotros, la lucha está siendo complicada porque hasta los mismos padres se acuestan con el móvil en la cama y se tiran 2 horas con el móvil. Entonces, ¿cómo gestiona eso? ¿Cómo le dice a los niños que eso no está bien? O a los chavales, incluso adolescentes, que mañana tienen clase, se despiertan a las 6 7 de la mañana para coger el bus para ir a Totana a estudiar, que dejen el móvil cuando los padres lo tienen. Estamos un poco trabajando a ver cómo enfocamos esta línea, pero debo decir que el ambiente de los chavales está bastante controlado. Por otro lado, también comentaba el tema de la normalización del uso de ciertas sustancias. Aquí el problema que pasa es que el tabaco se ha reducido el consumo, pero ha entrado el cannabis.
y el cannabis se normaliza en ciertos aspectos, en ciertos ámbitos, en ciertos entornos. Y como nadie dice nada, se sigue manteniendo. Yo he visto a padres decirle a su hijo, por ejemplo, oye, te has probado esta que está está nueva, esta me ha llegado en un bar. Ante eso, yo no, claro, luego, yo no voy a presentarme delante del crío y decirle, oye, eso está mal. No creo que no es el sitio para hacerlo. Entonces, queremos también ver con la policía, estamos viendo una forma de trabajar y de enfocar un poco el control de eso. Pero claro, lo mismo que un pueblo es bueno para unas cosas, trabajar también es malo para ser tú el vecino que le diga al otro ciertas cosas. Hay un poquito, un componente que estamos intentando trabajar. Aún así, repito que en mi experiencia, y debo decir que está siendo bastante positiva y a día de hoy seguimos trabajando. Llevo ya esos 13, 14 años con ellos y seguimos haciendo la actividad y es la que mejor nos funciona, la de la actividad nocturna. Nada, solamente es poner eso, perdonar la chapa que he dado, así todo de golpe, así sin calentar siquiera. Pero bueno, quería también transmitir un poquito mi experiencia desde un pueblo de 1000 habitantes en el que creo que habrá, a lo mejor algunos sentí identificados, eso de un pueblo más pequeñito de alguna barriada, en el que se pueda trabajar de una forma mucho más directa que cuando está en un ambiente mucho más grande. Más o menos era lo que quería decir. Bueno, pues gracias por la intervención y además por lo interesante, ¿no? Del planteamiento y de los resultados. Hay una cosa que conocemos, que es un poco el gran cambio que se ha dado, y es que cuanto más pequeño es un pueblo, un municipio, un colegio o un contexto social, hay un mayor control social. Entonces, el control social favorece el no consumo de drogas, porque hay una normalización de aquello que es deseable socialmente. Es decir, todo el mundo tiene claro que consumir drogas no es adecuado, que acarrea problemas, etcétera. Y lo que se ha conseguido en ese pueblo, que es mucho más difícil de conseguir en pueblos mayores, es conseguir que los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, seguramente hay una colaboración municipal, hay una colaboración por parte de las escuelas, hay una colaboración por parte de los padres y hay una colaboración por parte de los adolescentes porque encuentran en lo que se les ha planteado actividades de ocio y tiempo libre que les encajan con lo que ellos quieren hacer. Entonces, el gran problema que tienen la mayoría de los programas de ocio y tiempo libre es que planteados como se ha planteado y como se aplica, funcionan adecuadamente. Donde fallan es cuando se aplican a una gran ciudad de 100 o 200.000 habitantes con el mismo modelo. ¿Por qué fallan? Porque en el caso, como se ha comentado, se conoce a los niños, se conoce a los padres, hay una interacción entre ambos, hay un apoyo de la escuela y eso favorece que haya un menor consumo dentro de los cambios sociales que se han comentado. Es decir, el tabaco ha bajado mucho el consumo, ha bajado el consumo de alcohol también globalmente en la población, pero no el beber intensivo, aparece ahora lo que es la marihuana, pero lo bueno que tiene una actuación como esa y los estudios hechos, que los hemos hecho nosotros, los ha hecho otra gente a nivel nacional y los han hecho internacionalmente, el vivir en una zona donde vive poca gente, hay una protección enorme para el consumo de sustancias. En cambio, cuando vives en una gran ciudad, se complica mucho lo que es el consumo de sustancias. Por poner un ejemplo, si alguno de los chicos y chicas de ese pueblo quiere conseguir marihuana o cocaína, le es mucho más difícil que si vive en una gran ciudad de 100.000 o 200.000 habitantes, porque es más fácil conseguirla en la ciudad grande. Entonces, lo interesante de la prevención es que hay como unos aspectos globales que todo el mundo está de acuerdo y que sabemos lo que funciona y lo que no, pero luego las experiencias concretas y específicas, pues hay resultados realmente maravillosos y motivantes porque se ven los resultados se ven, consumen menos alcohol, se emborrachan menos, tienen menos accidentes de tráfico, hay menos dependientes, porque claro, en un pueblo pequeño se puede ver que los que tenían 13 o 14 años hace 10 años, que ahora tienen 24, se puede ver si son o no adictos a sustancias, si han tenido otros problemas. Por eso que conforme las ciudades se hacen más grandes, aumenta la disponibilidad subjetiva y real y aumentan los problemas. Lo que ocurre es que el mundo va a ciudades cada vez más grandes. Es decir, eso de que se dice, no, la vuelta al campo y tal, vamos, eso es muy bonito para comentarlo después del COVID, pero la previsión que hay a nivel mundial es que la gente cada vez irá más a las ciudades. Claro, lo ideal es estar en una ciudad con un trocito de verde y algo tal. Bueno, pero para eso hay que tener bastante dinero, porque la gente va donde hay puestos de trabajo,
donde hay más posibilidades de todo tipo, y este es el gran problema de los países desarrollados. En relación a la experiencia, pues ojalá se pudiese aplicar e implantar experiencias de ese tipo en otros lugares. También depende mucho de la motivación de la persona a personas que lo ponen en práctica. Esto es muy importante, el tener una asunción de que se puede producir cambios importantes para que mejore la salud, en este caso de los chicos que están estudiando, y también que se puedan ir cambiando las técnicas, los recursos, lo que se va haciendo. Con lo cual, pues bueno, si lo que se va haciendo se ve que funciona y hay resultados, lo hay que mantener. Esta es un poco la idea, con lo cual al final hay experiencias que van muy bien y otras, la desgracia es que no van a ir tan bien, porque claro, si coincidiese que en vez de un pueblo pequeño a uno le toca trabajar en un barrio marginal de una ciudad o de un municipio de 50 o 70 mil habitantes, donde hay mucho consumo Ahora de sí, drogas, hay justo. mucho paro, hay muchos problemas, va a costar mucho más el poder implantar medidas adecuadas. Entonces, lo ideal es que se puedan hacer cosas y que se vean resultados, porque esto motiva más también al técnico preventivo. Y también, por ejemplo, de todos los aquí presentes, la mayoría motivados porque conocen y ven los resultados, experiencias como esta y otras motivan mucho a poder avanzar, que eso es muy importante. Sí, una cosa también que quería comentarte, Guisardo, es que conforme estaba, me acordaba, como estamos viendo, una cosa también que hemos hecho ha sido sobre todo el proporcionar a los chavales, hemos reactivado ciertas ayudas para, más que ayudar, hemos reactivado ciertas facilidades. Por ejemplo, hemos dejado prácticamente gratuito el uso del gimnasio o de ciertas actividades deportivas para chavales jóvenes que entre 16 y 28 años, 28, 29 años. Y hay un repunte, casi un repunte curioso de gente, de chavales jóvenes que se han apuntado al gimnasio. Y una cosa súper interesante ha sido es que hemos potenciado, hemos trabajado, como te digo, de forma un poquito paralela, no tan directo. Hemos trabajado el tema del asociacionismo y se han creado dos asociaciones de jóvenes en torno a la música, por ejemplo. Le hemos habilitado un espacio para que puedan estar con una serie de condiciones. Por supuesto, no se puede consumir dentro, no se puede tal. Y la verdad es que llevamos un año y medio para acá. Se ha creado un ambiente súper bonito entre chavales de 19 hasta 25 años, una mezcla muy buena, todo en torno a la música, hasta el punto de que, bueno, de que ya empezamos echándole una mano, ya funcionan completamente de forma autónoma. Claro, a nosotros nos da un respiro o te facilita porque esos mismos chavales van a arrastrar de alguna forma a otros chavales jóvenes que van a verse reflejados en eso. Por eso creemos lo que os he comentado, que la forma un poquillo de trabajar este tipo de cosas va por ahí. Pero como tú has comentado y como te comenté al principio, en un entorno en el que yo tengo un control o tenemos un control de la situación. Las familias nos tienen como referencia, hay una referencia aquí en el pueblo y creemos que eso ayuda bastante. Entonces, bueno, es un poquillo no el secreto, pero la verdad es que yo de unos años para acá me siento mucho más descargado a la hora de poder trabajar porque ya hay una autonomía iba a decir en los críos, no son tan críos ya, y la verdad es que a nivel personal puedo decir que estamos en una dinámica en la que cada año, solamente aportándoles ciertas cosillas, dándole un poco de ayuda, haciendo algún taller con ellos, alguna cosa un poquito más puntual que ellos nos demandan a nosotros. Siempre lo escuchamos, siempre queremos y cada vez esto va creciendo. Hay un momento en el que ya no, digo, ya no sé quedaros, ya lo tenéis todo. ¿Qué actividad me queda por hacer ahí? Yo qué sé. Entonces ellos mismos nos proponen. Y ya lo que ya no proponen ocio, ya no nos ponen que quieren ir al Oscar, que quieren ir al paintball, no nos dicen eso. Simplemente nos comentan que, bueno, que vamos a hacer un encuentro de charanga, por ejemplo. Ellos mismos realizaron un encuentro de charanga con otros. Vamos a hacer un concierto de músicos locales. Pues ellos mismos lo organizan. Y dentro de eso, pues la verdad es que creo que son acciones que ayudan de forma propia, se está trabajando ese tipo de prevención, desde la movilización o la dinamización propia de los chavales. Bueno, pues algunas cosas que van en la línea de lo comentado y que explica la satisfacción y los resultados, es que hay algunas cuestiones que son evidentes, pero que a veces nos pasamos por alto, ¿no? Entonces, los jóvenes, tengan 10, 12, 14, 16 años, lo que quieren realmente y de modo predominante en los temas de ocio y tiempo libre y también en la escuela es estar con otros jóvenes. Es decir, la gente no quiere salir a beber, la gente no quiere salir a emborracharse, la gente quiere salir a estar con otros jóvenes, pasarlo bien y estar en un ambiente relajado y tranquilo. Si ellos pueden elegir en las situaciones de ocio y tiempo libre, por ejemplo,
crear un grupo musical, escuchar música, bailar, es lo que quieren hacer, es lo habitual de ellos. Y en un ambiente protegido, muchísimo mejor. Y si les es gratuito, se van a apuntar exactamente al mismo. Entonces, es importante saber que los jóvenes quieren estar con otros jóvenes, pero que ellos elijan o que ellos faciliten aquello que quieren hacer, no que nosotros le digamos, no, no, vamos a hacer un campeonato de voleibol y no les interesa el voleibol, a ellos les interesan cierto tipo de ejercicios, cierto tipo de juegos y la música y el baile, que esto es muy importante, y poder interaccionar además de modo continuo. Si al tiempo hay gente motivada en hacer esto y ver resultados, el efecto es muy bueno y sobre todo que es muy bueno cuando hay un control social o un control del ambiente, que además esto ha ocurrido y ocurre siempre. Lo que pasa es que a veces se entienden mal las cosas, es decir, nosotros por la calle no podemos hacer lo que nos da la gana, nosotros cuando conducimos no podemos hacer lo que nos da la gana, nosotros cuando queremos cruzar la calle no podemos hacer lo que nos da la gana. Hay unas normas consensuadas que facilitan tanto la supervivencia como la vida social, una vida racional. Entonces, en ese sentido, en los pueblos pequeños es donde realmente se hace y se puede hacer una muy buena prevención. Esto se complica cuando se van pasando a pueblos más grandes, a escuelas más complejas, las familias colaboran un poco, como todo el mundo sabe, cuando hay una tolerancia social hacia las sustancias, como ya se ha comentado, cuando hay otro tipo de problemáticas sociales o cuando hay factores de riesgo importantes en ese contexto social, que ahí es donde más hay que hacer la prevención, en teoría, donde es más difícil y donde no siempre se hace. Porque, como veremos en un elemento posterior, en una exposición posterior, precisamente todos los temas de normativizar y restringir el acceso a muchas cosas se debe a que las intervenciones preventivas fallan cuando eso que se hace en un pueblo de 1000 habitantes y que obtiene unos resultados excelentes, habría que aplicarlo a todos los sitios, pero claro, si hay un técnico, imaginemos, para 1000 habitantes, para 100.000 habitantes haría falta 100 técnicos. Con lo cual entramos en el tema de los costes, las dificultades, de por qué tenemos que invertir ahora, etcétera, etcétera. Que es el gran problema que tiene la prevención en España y en la mayoría de los países. Que todo el mundo dice que es muy importante, que hay que hacerla, que es central, pero luego los recursos no llegan al nivel que debiéramos. Porque por otro lado, no nos olvidemos que cuando inviertes en prevención a fondo, como han hecho los países del norte de Europa, los consumos bajan drásticamente. Lo que ocurre es que aquí no hay una idea, vamos a ver, intensiva, social, global, política, de que hay que restringir totalmente el consumo de sustancias, porque va en contra de nuestra gran industria. Nuestra gran industria es el turismo y el turismo va vinculado a consumo de alcohol, tolerancia a cierto tipo de drogas, que sea barato todo lo que es la comida, la bebida, los hoteles, que haya cierto nivel de tolerancia social, que esto se va a mantener hasta donde se pueda. Cuando no se puede es cuando salta la alarma, cuando se toman medidas restrictivas. Entonces, es un poco lo frustrante en el tema vinculado a la prevención, aunque bueno, también hay que comentar que es muy frustrante a nivel de lo que es el tratamiento cuando la gente entra por un servicio de urgencias o entra con un problema físico que se podía evitar si llevasen a cabo conductas de menor riesgo, sobre todo en jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, lo que más impacta todavía hoy es cuando varios jóvenes vienen de fiesta y a las 5 de la madrugada pues toman una curva recta y se matan dos o tres jóvenes. Esto es lo que más sigue impactando. Bueno, lo que hay que hacer es prevenir que eso no ocurra. Y hay modos de prevenirlo, porque claro, uno dice, no, se mataron en un accidente de tráfico, ¿vale? Pero hay que ver si habían bebido, si seguían correctamente las normas de circulación, si no es que alguno llevaba pues 1 o 2 copas de más o había esnifado cocaína, iba por una carretera secundaria más peligrosa, etcétera, etcétera. Esto lo vemos continuamente y eso es lo que justifica el objetivo preventivo. A corto, medio, a largo plazo. Lo justifica a los 12 años, a los 14, a los 16, para reducir la mortalidad y la morbilidad. Lo que ocurre es que, bueno, no hay una perspectiva global preventiva, pero la gente que se dedica a la prevención lo tiene totalmente claro, procura hacerlo, aunque a veces se encuentra con la frustración que podía hacer más, que esto seguramente
muchos de los aquí asistentes es lo que estarán pensando, ¿no? Se puede hacer más, se podría hacer más, se podría hacer mucho más, pero no podemos hacer más de lo que podemos. Esto también es importante tenerlo en cuenta, porque podemos hacer lo que podemos hacer. No podemos ir más allá si no es posible. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Lo que sí, luego hay diferencias, ¿no? Por países, y bueno, pues esto es lo típico. Por ejemplo, en Europa, los países del norte de Europa son muy restrictivos para el tema de consumos y consumen poco. Los del centro de Europa pues tienen unos consumos medios y los del sur de Europa tenemos unos consumos importantes, tanto por el acceso de las sustancias como incluso por los grupos que se encargan de luego distribuir las drogas al resto de Europa, básicamente los grupos organizados en España, en Italia, en Turquía, en Grecia. Entonces, bueno, todo es una cadena y de los países del este, sobre todo drogas de diseño, heroína, etcétera. Esto, claro, el técnico preventivo ni le interesa ni tiene que saberlo, pero bueno, sí que también influye globalmente y hace que sea más difícil hacer la prevención en unos sitios que en otros. Pero bueno, es la labor que tenemos. Más comentarios y exposiciones de lo que se va haciendo en los lugares de trabajo de cada uno. A ver, ¿quién quiere a continuación comentar algo de lo que hace? O de lo que hemos ido comentando. Digo que quería disculparme porque no he podido estar desde el principio, se me ha bloqueado todo Sí, y sí, sí, ya vimos. he tenido que salir y volver a entrar. Así que tampoco sé muy bien por dónde iba. De todas formas, bienvenidos todos. Y sabed que se está grabando la sesión, que no he podido decirlo, ya lo digo. ¿Alguien levantó la mano, me parece? A ver, ¿quién trabaja en prevención escolar y ve alguna cosa que le chirría de lo que hemos comentado? ¿No puedes? No, Cristina, es que está Cristina, apagado el ahora. sonido. Ahora sí. No, es que estaba viendo hablar a Isabel María Parra y le estoy diciendo que no se oye. Ah, Ah, no, no, es que no se oye. Está escribiendo, venga, parece. venga, escríbelo, vale. Bueno, aprovecho que ya me he quitado el audio, que yo también trabajo en, Sí. en prevención en 4 municipios. Y muy bien Eh, trabajado, ¿eh? Muy bien en los cuatro trabajado. municipios hacemos la prevención escolar, la comunitaria, la familiar también, la familiar con el programa Protego y la escolar, pues con todos los programas que tenemos en Murcia, el Argos, bueno, Argos, Conciencia, el CACAM, Nudos, todas las sesiones, el Pillando Fake News y el de ahora del juego también. Y es que te juegas también lo aplicamos. La dificultad después, las que siempre decimos, que hay en unos sitios que por las características de las personas que están en ese centro escolar, las cosas son más fáciles y otras más complicadas. Pero lo que está claro es que es súper importante que desde principio se establezca la coordinación y que te conozcan y que se pueda ir implementando año tras año. El problema que tenemos, bueno, que si hay un centro en concreto que va cambiando el departamento de orientación todos los años, y ahí pues cuesta, los que ya nos conocen y saben que funciona, que están el mismo orientador 10 años, ese ya lo tiene puesto en su programa, que esto se hace sí o sí. Entonces, pues yo veo esa diferencia al ser 4 municipios distintos y 7 institutos distintos. Pero a grandes rasgos puedo decir que bien. ¿Y los programas, quiénes los aplican? ¿Los profesores o directamente una? A ver, empiezo haciéndolo yo porque parece que uno tiene que abrir. Por ejemplo, el primer año que se hizo perdón, el del juego, el que te El que te juegas, juega. el primer año lo hice yo entero. Entonces, cuando ya han ido viendo cómo se hace, cómo funciona, cómo los alumnos reaccionan, pues ahora a lo mejor yo voy a la primera sesión, abro el camino, les explico cómo continuar y se hace.
pero al principio entero yo. Y en Claro, otros también, es bueno, es el gran problema que hay a nivel preventivo, claro. que en teoría el técnico preventivo tendría que coordinar las acciones, convencer a los profesores, formarlo o encargarse de una formación más amplia desde la Consejería de Sanidad o Educación correspondiente mediante un convenio, premiarlos por un trabajo adicional que tienen que hacer, luego ponerlo en práctica, pero esto que estamos hablando ocurre en Murcia y ocurre en el resto de las comunidades, regiones, pueblos y ciudades españolas. Es el gran problema. Incluso en muchas ocasiones lo que hacen los municipios ya cuando son grandes, incluso ya contratan a una empresa para que aplique los programas en los colegios, porque los profesores están cansados, cambian mucho, no hay una coordinación continua, por eso la necesidad, que no sé cuándo lo veremos, pero lo tendremos que ver algún día, de que haya una asignatura específica orientada a la prevención, no meramente ya de drogas, porque hay otros problemas que hay que prevenir actualmente, desde el bullying del que se habla tanto, desde la violencia que se habla tanto, desde los embarazos no deseados, desde hábitos de higiene adecuados, desde muchos temas como pues la depresión, el suicidio, porque son temas centrales de supervivencia Mm. que se encuentren mejor los chicos. Lo que ocurre es que en drogas hay la suerte y la desgracia, pues si así lo queremos conseguir, tenemos la suerte de que como es un tema tan importante y tan prevalente y con tanta mortalidad, hay un plan específico para drogas. Que esto es alguien que a veces uno dice, ¿y por qué hay un plan para drogas? Es que, bueno, la mortalidad es brutal la que producen las drogas. Entonces hay un plan europeo, que es el Observatorio Europeo, hay un plan nacional, hay planes autonómicos o regionales y a partir de ahí pues hay los planes específicos municipales. Entonces esto es la suerte, que hay cierta cantidad de dinero para aplicar prevención de este estilo. Lo que no hay es para otros tipos de prevención. Pero claro, esto a veces es una distorsión porque, Mm. como alguno conocerá, puede coincidir un año que hay programa preventivo de drogas en la escuela, programa de prevención bucodental, programa de prevención del VIH, programa de prevención de, por ejemplo, violencia. Entonces, al final, el profesor no da abasto y ni se da Mm. abasto globalmente. Esto es otra limitación que hay y que no se le ocurra un día que digamos, vamos a hacer un programa pues para prevenir la salud mental a secas. Vamos a ver, operativicemos y objetivicemos todo esto porque todo es importante. No le estoy quitando importancia a nadie, pero habría que coordinarlo porque para que se sepa, los programas preventivos, por ejemplo, programa preventivo de trastornos alimentarios, la dinámica es la misma. Es decir, los factores de riesgo y de protección de casi todos los trastornos de conducta, desde problemas de estado de ánimo, consumo de sustancias, problemas alimentarios, agresividad o bullying, son más o menos los mismos, los de riesgo y los de protección, con lo cual podríamos optimizar utilizando programas que vayan en la misma línea orientado a sustancias y a los otros problemas. Esto todavía no se hace, pero es la línea que habrá que ir poniendo en práctica porque lo que he comentado también, los temas sociales van cambiando en función de la relevancia que se le den a los mismos. Entonces, hoy pocas personas mueren de sobredosis, pero sigue muriendo gente de sobredosis. Hoy no es noticia. En cambio, cuando hay otro tipo de problemas, sí que son noticia. Entonces, nosotros creemos que es lo relevante aquello que es noticia. Lo que no es noticia creemos que no existe, pero sí que existe, pero ya nos hemos habituado. Pues, por ejemplo, nadie habla de los que mueren diariamente por consumo de tabaco, nadie habla de los que mueren diariamente por consumo de alcohol, porque como son tantos y al año son tantos miles, nadie habla, como si ya no existieran. En cambio, hablamos de temas nuevos. Pues, por ejemplo, está muy de moda todo el tema preventivo orientado a lo que se llaman las pantallas, mal denominado las pantallas, porque entonces nosotros estamos viendo una pantalla, tendríamos que ser tratados y reeducados. Pero bueno, se ha puesto de moda porque, claro, como no hay adicción a Internet, como no hay adicción al móvil, porque lo que hay es conductas problema, que no es lo mismo. Ahí está el tema. Y en la mayoría de los casos, la solución no está en la prevención, está en la educación de los padres, que es lo que la gente se olvida. Porque, claro,
Si un niño o niña tiene un móvil a los 12 años y puede hacer con el móvil lo que le da la gana, el problema no está exactamente en la conducta del niño, está en la conducta de los padres que le consienten eso, como si le consintiesen, pues cogerse el coche del padre y andar con él por ahí sin carnet de conducir. Pero claro, como esto suena muy mal, entonces hacemos programas preventivos en los chicos, en las chicas, para que usen bien el móvil y tal, pero bueno, si no le pones un sistema de control parental, da igual lo que le apliques a nivel preventivo. Da igual lo que hagas a otros niveles. Lo digo un poco para que veamos cómo se organizan los temas. Y luego, ciertas cuestiones vinculadas a temas de nuevas tecnologías, la pregunta es cómo es posible que ocurran cosas y que la administración pública no controle esas cosas. Es decir, ¿cómo es posible acceder a ciertos programas que puedes hacer cosas que son ilegales? ¿Cómo puedes hacer a ciertos programas que pueden producir un daño brutal en otras personas? Esto lo habría que regular, pero no siempre se regulan, porque claro, entre que aparece un problema y que se regula pasa un tiempo, y pueden pasar 5 años, 10 años, y se acabarán regulando. Pero una vez que se regulan, aparecerán otras cosas. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta, porque a veces queremos tratar un tema y es conveniente tratarlo naturalmente, pero la solución no está en los jóvenes, está en los padres, está en el contexto social, está en las operadoras, está en las redes sociales que tienen una accesibilidad absolutamente a todo, que es increíble, pero absolutamente a todo, seas mayor de edad, menor de edad, y el tema es que no hay una suficiente maduración para acceder a ciertos contenidos que no debieran poder acceder, que esta es la cuestión, porque claro, imaginemos que alguien nos dice, nada, pues tú accede aquí a mi casa que tengo, pues bueno, todas las armas del mundo. No, es que eso no es legal, no es posible hacerlo. Pues es algo parecido a nivel de un símil, ¿no? Un poquito exagerado. Entonces, esto es uno de los problemas que nos vamos a encontrar cuando hablamos de los temas preventivos y volviendo al inicio, el problema es que el técnico preventivo pues tiene que hacer un trabajo realmente ingente y hay también un problema y un riesgo en el campo preventivo que lo vivimos en el año 2007 con la crisis, que mucha gente se cansa porque es mucho trabajo, no siempre obtiene los resultados adecuados, hay que coordinarse con muchas personas o incluso lo que se acaba de comentar, que esto lo sabe todo el mundo, que trabaja en prevención y en el campo educativo. Si tiene unas relaciones muy fluidas con el director, que le facilita todo el programa, cambia el director a empezar de cero. Si tiene unas relaciones muy fluidas con el orientador escolar y lo tiene todo arreglado porque se encarga de todo, lo cambian, buf, otra vez a empezar desde cero. Y claro, esto cansa mucho porque, como se ha comentado, si está dentro de lo que es todo lo que se va a hacer a nivel escolar en ese año, dentro del plan escolar de la escuela, no pasa absolutamente nada. Pero si no está, es un año, otro año. Y lo que luego también sabemos es que hay mucha movilidad en el campo educativo. Hay mucha movilidad. Y además, en estos años que vienen, aún va a ser mayor la movilidad, porque desde hace unos años, 5 o 10 años, han empezado las jubilaciones bastante relevantes en el campo educativo, como en otros campos, y van a continuar en los siguientes años. Entonces, esto hace que haya un cambio enorme, es decir, por experiencia, aquí nosotros en la ciudad, pues claro, hay una cosa, un instituto, un centro, una escuela, que está todo estabilizado. Pero bueno, ahora son 2, 3 o 4 personas que cambian por año, al año siguiente otros tantos, y eso, claro, realmente es un problema, ¿no? En muchos casos. Entonces, pues bueno, esto complica las cosas. Bueno, en relación a lo que se comenta que una asignatura no sería la solución, etcétera, etcétera. Es que tal como estamos ahora, no hay por qué hacer prevención en la escuela. Vamos a ver, la escuela funciona por un sistema reglado de asignaturas o de otros componentes. Eh, los que estáis aquí debéis saber, no ocurrirá en Murcia, pero en Galicia, en otros sitios, en muchas escuelas, en muchos institutos, la prevención que se hace es cero, porque no hay que hacerla. Es decir, si no creamos un modelo administrativo legal para que puedas encajar los programas preventivos o las acciones preventivas en algo, no tienes obligación de hacerlas.
Este es el gran problema que hay. Y además esto lo venimos arrastrando durante años, años y años, y no se busca una solución. Porque yo no me estoy refiriendo exactamente a una asignatura con el concepto de asignatura. No, es que es necesario y se lleva años discutiendo de que se precisa sistemas formativos para la vida real, no para la vida teórica. Entonces, las matemáticas, muy importantes. La lengua, muy importante. Las sociales, muy importantes. Pero lo que es aprendizaje de habilidades para un funcionamiento normal en la vida es mucho más importante. Y esto no lo cubre en este momento la escuela. Que lo hay que cubrir, que se dice que lo hay que cubrir. Y esto es una limitación. Lo digo porque en algunos países sí que han acabado optando por asignaturas específicas de este estilo, que no solamente es prevención de drogas, es una asignatura mucho más amplia donde permite prevenir el consumo de sustancias, prevenir problemas que tienen los chicos y chicas, entrenarlos en hábitos de higiene, pues por ejemplo la salud bucodental, en comportamientos más prosociales, etcétera, etcétera, porque no hay asignaturas que lo hagan, que esto es un poco el gran problema. Entonces, alguien diría, no, esto lo cubre el orientador, el que lo cubre. Esto lo cubre, pues, labores de apoyo, el que lo cubre. Entonces, en la práctica, vamos a ver, nuestro sistema educativo tiene muchos problemas. Vamos a ver, ha mejorado muchísimo, se hace una labor increíble, pero no acaba de mejorar totalmente. Es decir, los índices comparativos algo pasa. Vamos a ver, yo no soy experto en el tema para opinar o dejar de opinar fuera de lo que estoy hablando de prevención, pero algo pasa en el sistema educativo, hay que mejorarlo, hay que optimizarlo, debe estar la gente más contenta, debe encontrarse mejores resultados académicos, la gente se debe adherir más a las escuelas, porque el problema que hay, que es inadmisible en un sistema social, no podemos tener el nivel que tenemos de fracaso escolar, pero no por el fracaso escolar en sí, porque el fracaso escolar lleva a la frustración, que esto es muy importante, lleva a que las personas no se puedan desarrollar luego a nivel laboral, con lo cual no van a poder acceder a ciertos puestos, a ciertos trabajos, eso aumenta la frustración y aumenta todo tipo de problemas. Y esto tenemos estudios, estudios y estudios que lo indican. Por eso, la priorización de los sistemas educativos es central. Los países más desarrollados del mundo lo que priorizan es el sistema educativo en la primaria y en la secundaria, no en la universidad. En España se prioriza mucho en la universidad. En la universidad tenemos un problema, de que formamos el doble de personas necesarias para el campo laboral. Pues si uno no lo sabe, esto es así. Entonces, este es un grave problema, porque también en la universidad se va a formar mucha gente que luego van a estar muy frustrados, porque claro, tú tienes una titulación y a lo mejor es el número uno de tu promoción, de una titulación que no tiene salida y no encuentras trabajo, o el trabajo que encuentras es de baja calidad, o no te van a pagar bien. Es muy frustrante. Lo digo que esto también lo hay que saber y comentar, que no se nota tanto en la escuela, se empieza a notar más en el instituto, pero globalmente esto hay que procurar evitarlo, porque además el abandono o el fracaso en la escuela se asocia al consumo de sustancias, porque una cosa lleva a la otra. El fracaso lleva al consumo, el consumo lleva al fracaso, sin olvidar, como hemos comentado, todos los factores que hay de riesgo y de protección, personales, familiares, comunitarios, etcétera, etcétera, que los hay que tener siempre en cuenta. Es decir, nosotros tenemos que tener una visión integral de cómo son las cosas. Es decir, la persona consume no de modo casual, consume porque hay una serie de factores que le facilitan que consuma. Por ejemplo, en el pueblo que ha comentado Miguel, consumir es más difícil porque no es normativo. Lo normativo para esos chicos es que vayan a divertirse en un ambiente controlado que además ellos creen o en alguna parte ellos controlan y manejan. Los adultos tienen un control social muy importante porque es un pueblo pequeño, el sistema educativo incrementa el control social y esto se conoce bien los que trabajan o trabajáis en escuelas pequeñas. En una escuela pequeña no hay ningún problema. Colaboran más los profesores, colaboran más los padres, colaboran más los alumnos, hay un mejor ambiente escolar, se funciona más adecuadamente. Claro, esto son fenómenos que ocurren y que conocemos, pero es que, claro, crear escuelas de 100 o 200 alumnos sale muy caro. La tendencia es ir a escuelas muy grandes y a institutos muy grandes, de 1000, 2000, lo cual lo ideal sería que fuesen más pequeños. Pero claro, aquí entramos ya con otras cuestiones, que es las cuestiones de tipo económico. Entonces, claro, sale mucho más barato una escuela para 1000 o 2000 chicos y chicas que para 300, porque se exige más profesorado proporcionalmente,
Las instalaciones tienen que ser muy semejantes. Si falla un profesor en un sitio pequeño se nota mucho más, si en uno grande se complementa. Y entonces, claro, todo se relaciona con todo, no lo olvidemos. Sobre todo porque aquí, para aplicar la prevención escolar, precisamos colaboración. Y la colaboración a veces, como alguno lo estará pensando y no lo dice, es agotadora y muy frustrante. Pero bueno, es lo que pasa en la prevención. La familiar, ya hablaremos más adelante cuando toque, bueno, ahí ya nos estrellamos contra todo, ¿no? Pero la escolar ya es dura, muy dura de llevar a cabo. Pero cuando está bien organizada y cuando se pone en práctica de modo adecuado, va muy bien y es muy gratificante, que esto es muy sentido. Más cuestiones y experiencias que se planteen o que se quieran indicar. ¿Quién quiere intervenir a continuación? ¿Se me oye ahora? Sí, 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 Ah, vale, perfectamente. es que estoy hablando sin hablar. Isabel está comentando por el chat que ella trabaja en una asociación y que está trabajando, ha visto la necesidad de adelantar la intervención a sexto de primaria. ¿Se me oye? Sí, sí. Sí, vale, perdón. A sexto de primaria y quería saber que en esta situación si era conveniente o no trabajar la prevención anticipándose a la primaria. Yo, en este sentido, Isabel, te iba a comentar que nosotros tenemos un programa que está puesto colgado en el portal nuestro que se llama E-Drogas, el portal. Te metes en el programa Argos, dentro del programa Argos te metes en manuales y ahí hemos colgado un programa que se llama Se Altatic, que empezó el año pasado como a pilotarlo un poquito, este año ya está completo y va para quinto y sexto de primaria. Y lo que trabaja es salud emocional, prevención de alcohol, tabaco y prevención del mal uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, es un pack, lleva un completo, son 32 actividades y lo podéis ver cuando queráis, está en abierto para todo el mundo y os lo podéis descargar. Y no está evaluado todavía, porque todavía no hemos tenido rodaje. Cuando empecemos a rodarlo intentaremos hacer una evaluación, aunque esta va a ser más complicada que la de Largos, porque la de Largos que se coge la encuesta Estudes y aplicando una encuesta que ya está sistematizada es más fácil, pero con esto digamos que va a ser más complicado medir el efecto. Pero bueno, Elisardo, si quieres tú comentarlo. Vamos a ver. Hay como un consenso de tipo táctico, diría yo, y es que de 12 a 16 años es la etapa donde hay que hacer prevención sí o sí, porque así cubrimos a casi todos. Pero no significa empezar a prevenir a los 12 años. Si tuviéramos dinero y disponibilidad para aplicar intervenciones preventivas, habría que empezar a los 6 años, porque hay programas desde los 6 años, incluso hay programas para la guardería. ¿Qué es lo que está ocurriendo últimamente? Que es la gran dificultad y va en la línea de la pregunta. A los 12 años hay ya consumos y bastantes consumos. Y en algunas zonas o en algunos lugares es que ya los hay a los 10 y 11. Con lo cual lo normal y lógico sería que en esos lugares y zonas donde hay consumos a los 10 y 11 y si hay demanda se apliquen programas preventivos a los 10 y 11, que sería sexto de primaria, ya antes de la ESO. Ahí no hay ningún tipo de problema. Lo que ocurre es que también hay como una estructuración rígida, ¿no? Pues parece que esto es lo clave. Vamos a ver, por ejemplo, en algunos lugares, me acuerdo siempre bien de lo que a veces se pone gente a discutir sin, bueno, con razón, pero bueno, todo tiene sentido. Normalmente el consumo de sustancias es alcohol, tabaco y cannabis. Es el consumo habitual. Primero alcohol, puede haber alguna borrachera, puede que haya tabaco, y algunos ya no, ya ni tabaco, pasan al cannabis. Bueno, eso en teoría es lo que ocurre mayoritariamente. Pero es que hay pueblos y comunidades que empiezan por la marihuana, porque produce mucha marihuana, porque está muy disponible, y empiezan por la marihuana. Entonces lo prioritario sería la prevención de la marihuana. Es decir, los programas preventivos se hacen para aplicarlos globalmente
y son estándares, pero el técnico preventivo tiene que adaptar el programa a la realidad de cada caso y en algunas ocasiones el problema es el alcohol. Por ejemplo, en zonas vinícolas, que bueno, las virguerías que tienen que hacer para vender el programa de habilidades, para decir que es tabaco y marihuana y callar el alcohol y luego meterse con el alcohol. En otros es la marihuana realmente. En otros es que todos tienen un iPhone de última generación, el 15 y todo lo demás, porque unos cuantos padres les han comprado el aparato y entonces, pues bueno, acceden a todo y mucho más. Entonces, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Consolidar la prevención de 12 a 16 años, que no está consolidada. Y una vez consolidada es cuando bajaríamos en las edades preventivas. Pero si alguno detecta que hay problemas y hay demanda, se bajan los programas a edades inferiores. Porque además, un poco el tema que choca en prevención, tenemos muchísimos programas preventivos, tenemos adaptados muchísimos programas preventivos. Tenemos disponibles muchísimos programas preventivos. El tema es que hay que aplicarlos, que es lo que no siempre se hace. Como acaba de comentar bien Consuelo, en la propia página están disponibles programas preventivos concretos para distintas edades, variados, etcétera. Y así muchas comunidades autónomas. El tema es que luego en la práctica se aplican como se aplican y dónde se aplican. Es decir, la tecnología preventiva es enorme, la que tenemos. Programas que funcionan los conocemos, pero el tema es que luego no siempre se aplican. Entonces, ¿que vendría ideal reducir la prevención a edades tempranas? Pues claro que sí, porque además el efecto sería mayor. Lo que ocurre es que la idea es, bueno, vamos a darle lo básico a los de tipo universal o lo que se podría hacer, por ejemplo, en un colegio donde hay ese tipo de problemas, sería aplicar programas selectivos a los que se detecta que han empezado a consumir. Con lo cual tenemos un grupo que pueden ser 5, 10, 20 chicos y chicas con problemas y aplicar una intervención específica para ello. Es decir, tenemos muchísimas posibilidades. Donde falla el tema habitualmente es el técnico preventivo puede verse desbordado, los profesores pueden verse desbordados, hay que entrenar a las personas en aplicar los programas y saber cómo funcionan, los tienen que aplicar bien, que esta es una limitación que a veces hay, y eso pues claro, es lo que hace que se ralentice un poco el proceso. Lo que viene muy bien son también foros y reuniones como esta, porque se permite poner en público e indicar toda una serie de cosas que a uno le hacen ver lo que piensa de modo concreto, como por ejemplo esto. Es decir, hay que aplicar el programa preventivo cuando se precisa aplicarlo de modo concreto. Por ejemplo, aplicar un programa preventivo a los 15 o 16 años y no antes, uff, no es muy eficiente, porque a los 15, 16 años ya todos han bebido alcohol, algunos han borrachado, ya han probado tabaco la gran mayoría, ya han fumado cannabis la mayoría. Por eso no tiene sentido empezar a los 15 o 16. Si no se puede hacer otra cosa, vale. Pero mejor es 12, 13, aunque no se puede hacer a los 15 o 16. Lo digo para que veamos que las edades son muy importantes. Entonces, bueno, contestando a la pregunta, pues sería ideal poder aplicarlos antes de los 12. Eso, en eso estamos en este viaje, este curso escolar, estamos pidiendo que los ayuntamientos también colaboren en la difusión del programa SEALTA-TIC para ver si le damos un empujoncito y entra en los centros de primaria. De todas El formas, problema ya lo sabemos, Consuelo, que sí, los centros de sí, primaria, al no tener la tutoría, yo ya claro. me estoy encontrando ahí. Sí, pero echarle un vistazo al eDrogas, perdón, al SEALTA-TIC, Sí, sí, yo lo porque tengo, sí. está hecho para que lo hagan dentro de las asignaturas de una manera muy Sí, natural. transversal. Sí, eso es, lo único que hay que programar es en qué apartados le damos la prioridad. Es decir, como si la clase tiene problemas no, o carece de habilidades de comunicación, o se le ve más apocados o tal, trabajar los aspectos que tienen con la parte del SE, lo que es la salud emocional, y aquellos otros, por ejemplo, que se ve que ya están más iniciados o que tienen más movimiento o más espabilados hacia el consumo de alcohol y tabaco, pues trabajar las unidades, las actividades que tienen que ver con ello. Tiene una variedad enorme, se pueden trabajar en casi todas las asignaturas.
y con meter una o dos en cada asignatura tendrían hecho el programa entero. O sea que la pena es que, y es muy sencillito porque no supone ningún esfuerzo diferente de lo que ya hacen. No, y no supondría entrenamiento porque es dar una clase normal. Cuando tú estás haciendo una actividad manual, pues ahí hay cosas que se pueden hacer de manualidades, pero cuando estás en la clase de gimnasia también, y cuando estás en la clase de lengua y literatura, pues en vez de leer un poema, pues lees el que ponemos ahí, por ejemplo, el del Rey de la Nariz Colorada, y lees ese poema y luego lo trabajas en clase con comentario de texto, o sea que es lo mismo que hacen en habitual. Y otra cosa que quería comentar sobre los programas, el programa Argos, lo que tú has comentado, el alcohol, conciencia, conciencia, y el drogas al destacar, uno de los problemas que nos encontrábamos es que al principio no estaban tan cerrados. Nosotros, y tuvimos que hacer el PowerPoint muy directivo en el que se les dice al profesor todo lo que tiene que hacer continuamente, marcándolo muy claramente porque se lo inventaban. Quiero decir que de pronto pues, nos encontrábamos con que en determinados sitios se estaba hablando de cocaína y vosotros nos avisabais, los técnicos locales nos avisabais que no era adecuado y que en otro sitio, pues al que fuera se le había ocurrido no sé qué, y entonces hablar de otra cosa. Y entonces, bueno, pues lo cerramos mucho sobre todo en la segunda unidad didáctica, que es la de información y la de mitos y realidades sobre las sustancias, para evitar que esta variabilidad, porque había que ceñirse a lo que produce una mayor percepción de riesgo. En la evaluación lo que hemos encontrado es que funciona fenomenal. O sea, la percepción de riesgo. Cuando sube la percepción de riesgo, o sea, disminuye el consumo. La percepción no es que disminuya, sino que no se inician en el consumo. La percepción de riesgo es fundamental en lo que hemos encontrado. Y además, bueno, ya lo comentará Mario la semana que viene, porque es interesantísimo ver cómo afecta de una manera y de otra la percepción de riesgo. Incluso bueno, tenemos un problema con el Argos porque lo que hemos encontrado es que funciona muy bien de manera universal para aquellos chavales que no se han iniciado, que están iniciándose, pero aquellos que ya son repetidores, por ejemplo, que son más mayores, tenemos más dificultades en que les cale. O sea que ahí hemos visto que hay diferencias significativas en ese sentido y que mayoritariamente, como son edades muy tempranas, están sin iniciarse. Y en esos funciona muy bien y aumenta la percepción de riesgo de una manera importantísima. Eso es lo que creemos que eso y la presión de grupo, porque lo que hemos encontrado de rebote es que no es que disminuya la presión, a ver, es que el grupo de la clase se convierte en protector. Y entonces lo que hemos encontrado es que aquellos que en las clases que participan tienen una mayor conciencia, el grupo, y entonces cuando le preguntas, ¿tienes presión de grupo para consumir? Y dices, sí, pero ¿cuánta? Y entonces los que no han hecho la actividad tienen mucha, mientras que los que han hecho las actividades, las 3 actividades, tienen poca. Con lo cual el grupo se ha convertido en protector. Eso es una cosa que nos ha llamado mucho la atención. O sea que el efecto existe, funciona y está medido. Bueno, eso os lo contaremos la próxima. También en otra próxima comentaremos que alguien comenta que hay que concienciar a los políticos de la necesidad de la prevención. Eso lo veremos en la prevención ambiental. En eso se está avanzando, pero es un asunto complicado, porque, vamos a ver, los políticos reflejan la realidad social. El tema es que a veces no tienen información suficiente sobre cómo enferman las personas o cómo pueden mejorar las personas. Entonces es una labor de otros el concienciarlos, que bueno, en eso se está y vamos avanzando. Lo que ocurre es que, bueno, son dos. Yo creo que en drogas queda bien reflejado que damos siempre 2 pasos para adelante, un paso para atrás. 2 pasos para adelante, un paso para atrás. Con lo cual avanzamos, pero en vez de ser 2 pasos, 2 pasos, 2 pasos, de los 4 pasos, realmente
pues son 2, porque a veces se retrocede. Pero bueno, es la realidad que tenemos y llevamos así muchos años. Pero vuelvo a decir, nosotros tenemos un problema estructural como país porque somos un productor de vino brutal en el mundo, el segundo. Vivimos del turismo, donde el consumo es central para mantenerlo y que además estén encantados. Y luego somos la puerta de entrada de cocaína y de hachís para Europa. Y esto es un problema real. Y además no hay solución a esto. Me refiero que no van a cambiar las rutas de acceso de la cocaína, no van a entrar a cambiar las rutas de acceso del hachís porque son las naturales. El tema del turismo va a ir a más, que esto es la previsión nacional e internacional, y lo del vino, pues bueno, no hay manera de controlarlo a menos que la Unión Europea tome medidas, y cuando tome medidas, pues bueno, ya es muy difícil reducir lo que son los consumos, porque bueno, es la realidad que tenemos. Entonces, dentro de esa realidad es donde hay que poner todas las acciones para que la gente no se muera, enferme menos, tenga menos dificultades y la prevención pues es la niña fea de la película porque tenemos a favor el campo sanitario y el campo social y en contra los intereses. Entonces, esto lo hay que tener en cuenta. Teniéndolo en cuenta, pues bueno, sabemos dónde estamos y hasta dónde llegamos, no porque es así la situación. Ojalá cambiase, pero los cambios son muy lentos también. Esto hay que tenerlo en cuenta. Aún así, se ha avanzado muchísimo, si hay alguna duda, en la reducción del consumo de alcohol, de tabaco. Ha mejorado mucho los programas preventivos, los técnicos están muy bien formados o se han ido formando sistemáticamente. Es decir, que estamos mucho más avanzados que hace 20 años. Pero claro, nos gustaría estar muchísimo más avanzados, pero bueno, eso lleva su tiempo. Si no hay más preguntas, ¿sí? Cristina, ¿querías decir algo? No, lo digo por la hora, que estamos todos cansados y es un buen momento. Si os parece, ¿queréis comentar algo más? Si no, pues nos vemos la semana que viene. Bueno, pues quedamos así. Bueno, pues Quedamos la buena tarde semana a que viene. todos. Y muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.